Amigas y amigos del Camerino TV, qué gusto saludarles. Bienvenidos nuevamente a nuestro portal, generando contenido, procurando generar distracción en esta etapa difícil. Ya vienen las grandes ligas, ya viene la NBA, ya el fútbol europeo pues declaró campeones. De algún modo estamos regresando a la normalidad y mientras tanto acá en el Camerino TV pues hemos generado contenido para procurar darles distracción. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que sepan cuando colocamos contenido y pues darle like a los trabajos si así lo consideran. Al de hoy seguro que le van a dar like porque tenemos a un personaje sumamente especial. No todos los días se da uno el gustazo de conversar con un narrador así en mayúsculas, con todas las de la ley y con todas las letras de la palabra. Una figura emblemática en el sur de la Florida, en Miami, donde se ha establecido como el narrador de los Miami Marlins en español. Nos referimos a Jicky Quintana, además, conductor de deportes en América TV y con una productora que genera también contenido y cosas interesantes para empresas y publicidad. Ricardo Montes de Oca y Fernando Arreaza tendremos el gusto de compartir con Jicky Quintana. Jicky, gracias por darnos estos minutos, por estar con nosotros en el Camerino TV y bienvenido. Oye, una presentación demasiado rimbombante, vamos a llamarle así, pero viniendo de ti, te lo agradezco mucho porque sé de tu trabajo en Venezuela, sé de tu trabajo aquí en Miami, fabuloso como narrador, fabuloso como comentarista, te he seguido en todo lo que ha sido posible. Estuvimos a punto de ser colegas, trabajar juntos una vez. Sí. ¿Lo recuerdas? Sí, estuvimos ahí cerquita, ¿no? Y a Ricardo, bueno, a Ricardo lo oigo todos los días. Ricardo es multifacético y lo oigo constantemente desde sus disertaciones del baloncesto, donde hay una profundidad de conocimiento grande, a cualquier otro tema. Así que es una de las figuras emergentes que tiene un futuro enorme y el límite va a ser el cielo, así que aprovéchalo, ¿eh? Amén, amén. Y para mí también un placer, Jicky, obviamente estar hablando contigo y bueno, de por sí ya compartir con Fernando también cada día es un placer para mí. Oye, Jicky, para comenzar, lo hablamos un poco fuera del aire, te preguntaba en tono de broma si ya habías estirado el brazo, si ya estabas listo para la temporada, pero yo creo que podemos comenzar con ¿qué hiciste, digamos, en estos meses sin béisbol? En lo que imagínate, en ya 19 temporadas que tienes con los Marlins de Miami, siempre en esta época del año ya estabas narrando, viajando, obviamente ya en el trajín de estar con los Marlins de Florida y después los Marlins de Miami. ¿Qué tan difícil fue para ti estar este tiempo sin pelota? Bueno, más difícil de lo que aparente pudiera ser, porque primero estuve integrándome a América TV, haciendo el segmento de deportes de América TV, en los noticieros, etcétera. Pero llegó el momento que cuando empezó la cuarentena por el coronavirus, pues dejé de hacer ese trabajo. Vine para la casa, sigo con mi vínculo con América TV, seguimos con vínculo, pero no lo estoy haciendo allí. Estoy en la casa y la cuarentena se ha prolongado de una manera extraordinaria. Me ha dado tiempo a casi enseñar a hablar a mi perrito aquí en la casa. Esto ha sido tremendo. Ya llevo más de 3 meses encerrado aquí, teniendo contacto a través de Twitter, a través de la internet con los amigos, conversando por teléfono, preparando, pero ha sido muy, muy dura. Para colmo, no hemos tenido la oportunidad este año de hacer los juegos de preparación, no hicimos el de ayer, tampoco vamos a hacer el de hoy, así que va a ser directamente ir para la temporada el próximo viernes. @Jicky Quintana es su cuenta en Twitter. Jicky, ¿cuánta falta ha hecho el béisbol más allá de la cuarentena, más allá del encierro, de esta especie de suspenso diario? Porque los días como que se suspenden y todos son parecidos, todos son sumamente similares y uno queda como, digamos, suspendido en el tiempo. Y entre tanto, el béisbol comenzó con una especie de diatriba, de riña, de confrontación sobre el acuerdo para jugar
que finalmente llegó por una vía que no fue la más idónea, la más ideal, pero va a haber pelota. En ese trance y en esa etapa, ¿qué pensabas, Jiki? ¿Qué avisorabas respecto a la temporada? ¿Cuánta aprensión o ansiedad te produjo toda esta circunstancia, más allá de la propia pandemia con la que teníamos que lidiar? Bueno, imagínate, yo estoy acostumbrado a vivir con béisbol desde niño. Primero la pasión que me inculcó mi padre, después lo jugué, después estudié béisbol. Tengo 2 carreras hechas en el Instituto Superior de Cultura Física de Cuba. Fui entrenador de béisbol antes de convertirme primero en periodista de prensa escrita y después en narrador comentarista. Y te estoy hablando así rápido y parece que fue ayer, ¿no? Hace muchísimos años que ocurrió todo eso, ¿eh? Esa es la verdad, tengo que confesarlo. Y todo ese mundo del béisbol era mi propio mundo. O sea, yo Claro. siempre de una forma u otra he estado ligado al béisbol. Tuve la suerte en mis años de entrenador de tener alumnos muy destacados en el béisbol cubano, Cheito Rodríguez, Antonio Muñoz, Héctor Olivera padre, en fin, una lista tremenda de muchachos que fueron alumnos míos en distintas etapas. Y después tuve la suerte de convertirme en periodista y en narrador, tener grandes momentos ligados al deporte en general, pero específicamente al béisbol. O sea que ese es mi pan de cada día, el béisbol. Y llegó el momento en que sentía que no íbamos a tener béisbol. Cuando veía esas discusiones entre el sindicato y los dueños de equipo y el comisionado, pensé que habían caído en un círculo vicioso y que íbamos a perder el año por completo. Afortunadamente se hizo la luz al final del túnel y no era un tren que venía para acá, ¿no? Era la luz de verdad. Y entonces tenemos el béisbol recortado, es verdad. Hay algunos que dicen, bueno, pero es recortado. No, va a ser interesantísimo. Son 60 juegos, no hay margen de equivocación. Y realmente me parece que va a ser un campeonato muy interesante. Para mí, y esto es otra conversación para otro día, va a ser largo, un campeonato largo en muchos sentidos, pero campeonato al fin y al cabo, y estoy ilusionado con él. Justamente eso te quería preguntar, Jiki, desde el punto de vista tuyo, desde el punto de vista como narrador, ¿qué tan difícil va a ser esta temporada? Es decir, son nuevas, es el béisbol de siempre que conocemos, pero dentro no está una burbuja como la han denominado la NBA y también el fútbol, pero sí es una especie de burbuja, ¿no? Yo acabo, por ejemplo, por esta misma vía, hace unos minutos estaba en una rueda de prensa con Don Mattingly y Sandy Alcántara, por ponerte un ejemplo, cómo ha evolucionado rápidamente todo esto, estos sistemas, ¿no? ¿Qué tan difícil va a ser para ti en lo personal esta temporada, que ya como tú decías, corta, literalmente en juegos, pero muy diferente, muy diferente? Bueno, va a ser difícil en más de un sentido. Te voy a hablar nada más de uno de ellos. Por lo corta que es, porque no vamos a viajar, ya estamos acostumbrados a viajar. Los viajes, ya cuando uno lleva tantos años, a veces son molestísimos, ¿eh? Son molestísimos, quizás Fernando lo sepa porque ha tenido que viajar con equipos y demás. Es un campeonato, el normal es muy largo, 162 juegos, 81 de ellos son fuera, con varios días de descanso afuera, para trasladarse, días de descanso que lo pierdes en el traslado y demás. Pero ya es parte de la vida, ya eso forma parte de nuestra vida. Es la parte en que tenemos para tener la mente ocupada en algo, para entretenernos, y lo disfrutamos. Este año eso no va a ocurrir, va a ser todo centrado aquí y lo vamos a hacer desde el estadio. Ahí en la misma cabina vamos a transmitir los juegos que sean en la casa y los juegos que sean fuera. Preferimos hacerlo ahí del propio estadio. Sé que hay franquicias que lo han hecho así siempre. Los Mets, por ejemplo, han hecho siempre sus transmisiones desde el estadio, desde el Citi Field, y otros equipos que tienen transmisión en español la han hecho también desde la ciudad donde se origina el equipo. Pero nosotros estábamos acostumbrados, salvo un año que Felo y yo estuvimos haciéndolo desde acá, y otro año en que yo viajaba y Felo se quedaba, y ellos era horrible, porque yo estaba en tiempo real narrando y Felo aquí tenía el delay de la televisión. Era ponernos de acuerdo, era difícil. Por suerte estaba el profesionalismo de Felo y salíamos bien de esa situación que era incómodo. Así que va a ser,
para nosotros extraño tener que hacerlo sin público, no solamente los de aquí, sino los de afuera también, viéndolo por un televisor. Quizás ahora estemos nosotros con un poco de delay, siempre estábamos por delante de la televisión, ahora vamos a estar nosotros un poco por detrás, porque vamos a tener que ver la imagen en la televisión, poner voz, y entonces que va a salir al aire la imagen, la voz de nosotros, ¿no? O sea que es un reto, pero lo vamos a emprender con mucho deseo, como siempre, y lo vamos a hacer con el favor de Dios. Sí, de eso se trata. La vida está llena de desafíos, de retos. Esta temporada tiene un desafío distinto para los peloteros, más allá del desafío inherente a la propia competencia deportiva, de tratar de vencer al rival y de prevalecer, el desafío de no contagiarse, de esquivar las balas del coronavirus, del COVID-19, y en la medida en que los equipos lo logren, pues van a tener un paso adelante en la propia competencia. De manera que los desafíos son distintos, así como lo que tú describes de esa dinámica del trabajo que va a ser diferente, lo que significa igualmente un reto para cada quien. Jiki, sabemos lo que tú significas para los Marlins. Voz de los Marlins desde 2001, voz en español de los Marlins, mucho tiempo con Felo Ramírez, el Salón de la Fama, admirado por todos nosotros, querido. Pero, ¿qué significan los Marlins para ti? ¿Qué en tu vida profesional y en tu carrera representa el equipo del sur de la Florida? Bueno, cuando yo salí de Cuba, como ustedes saben, yo fui para Venezuela. Estuve en Venezuela una temporada con los Tigres de Aragua y al cabo de 1 año y 2 meses o 3 vine para acá, para Estados Unidos, entonces ya definitivamente. Cuando yo estaba todavía en Venezuela, una vez fueron los Marlins allá a Venezuela a hacer una presentación porque tenían la idea de convertir a los Marlins en el equipo de las Américas. Lamentablemente eso nunca caminó. Pero bueno, esa era la idea que tenían. Fueron a hacer una charla. Ahí conocí a Cookie Rojas y conocí a otros miembros del equipo de los Marlins de aquella época. Y desde entonces yo sentí que yo debía ser un Marlins. Porque yo tuve defectos como niño chiquito. Al fin, yo fui yanquista. Eso es un defecto. Pero bueno, uno rectifica con los años. Y entonces tuve la suerte de rectificar. Desde entonces, desde Venezuela, yo empecé a simpatizar con los Marlins. Lo veía como el equipo de Miami, a donde yo soñaba con venir. Después vine. Aquí, el primer campeonato de los Marlins, el primer título, en el 93, en el 97, yo lo hice para Radio Martí, aquí en Miami. No era transmisión, estaban Felo, Manolo en la transmisión, yo estaba con Radio Martí. Me involucré más todavía con los Marlins, viví la alegría de aquel triunfo y ya para siempre me convertí en un Marlin de corazón. Después los Marlins me han dado la oportunidad de volver a hacer lo que yo hacía en Cuba, lo que hice en Venezuela ese año que estuve, porque al llegar aquí a Miami fue distinto, fue duro. Yo tuve que levantar cajas en un warehouse, yo tuve que manejar un charter, una guaguita que recorría personas en el aeropuerto y para el hotel. Con mucho gusto y con mucha pasión también lo hice, porque era lo que me puso el destino por delante. Pero los Marlins me brindaron la oportunidad de regresar al béisbol, de hacer grandes ligas, que ya uno se considera como una palabra mayor. Y para mí los Marlins es el equipo con el que voy a vivir todo el tiempo, trabaje con ellos o no, cualquiera que sea mi futuro, va a ser mi equipo para toda la vida. Jiki y Fernando, aquí si me lo permiten, yo quiero mencionar una anécdota que, digamos, deriva en la pregunta que le tengo a Jiki Quintana. Ya Fernando lo sabe, ya yo se lo he mencionado ya varias veces. De mis equipos locales, yo desde que tengo uso de razón, recuerdo las narraciones de Fernando Arreaza con los Leones del Caracas y con los Marlins de Miami. Quizás solamente en esta conversación falta uno. Jiki Quintana es uno que me metía todos los días en WQBA1140.com antes de las restricciones de MLB, peleando con mi mamá por cuestiones del internet. En ese momento era teléfono o internet. Falta Felo Ramírez, que obviamente las voces de Jiki Quintana y Felo Ramírez las escuché desde que tengo uso de razón, los juegos de los Marlins. ¿Qué significó para ti Felo Ramírez en el comienzo de tu carrera como narrador de los Marlins aquí en Miami? Ya mencionabas el comienzo difícil
de tu llegada a Miami, pero ya una vez entrando al equipo, ¿qué tan importante fue Felo allí? Bueno, fíjate que cuando yo llego al lado de Felo, él era la figura, yo llegaba a incorporarme con él. Ya yo tenía toda una carrera hecha en la narración deportiva en Cuba, primero para radio, después para televisión, después en Venezuela, ese año que estuve con los Tigres de Aragua haciendo radio también en Super Suave, creo que se llamaba la cadena, aquella de deportes. Radio Suave, sí. Deportes 1590, sí. 1590, exactamente. Ahí estuve muy bien acogido, por cierto, y muy bien apoyado por los venezolanos. Por eso siempre digo que es mi segundo país es Venezuela, porque la verdad que me apoyaron como si yo fuera un nacional, habiendo llegado yo de Cuba. O sea, cuando yo llego, hago todo ese recuento para decirle que ya yo tenía una carrera hecha en esto, en el periodismo y en la narración deportiva. Y cuando llegué al lado de Felo me di cuenta que había muchísimas cosas que aprender. Primero había que aprender la dedicación y la disciplina. No es que uno fuera disciplinado, no es que uno no tuviera dedicación, sino que Felo era punto y aparte en eso. Yo no tenía que sumarse a su forma de ser. Siempre he dicho que para Felo era importante cada juego, era importante cada inning, pero era importante cada lanzamiento también. Si yo le entregaba a Felo un poquito tarde el micrófono, él no decía nada, pero yo notaba que se trancaba un poco porque él perdía un lanzamiento. Para él era todo muy importante. Y esa disciplina, ese profesionalismo, uno trataba de ponerse lo más cercano posible a él. Después, el vozarrón que tenía, un hombre que susurraba al micrófono, le susurraba y salía una voz que era un tubo de voz lo que salía. El énfasis para describir las jugadas, la mecánica de la narración. En fin, los años con Felo fueron años de aprendizaje, a pesar de los que yo llevaba ya en esta profesión. Claro. Ese respeto por una figura de esa dimensión. Y eso que describes es, uno en la caseta, uno entraba a la caseta donde estuviera Felo transmitiendo y uno tenía que acercarse para poder escucharlo bien. Y sin embargo uno se salía y lo ponía en la radio y lo que salía era un cañón impresionante. Esa virtud yo no la tengo. Yo no sé si tú la tienes, Chico. No. Yo he tratado de parecerme. Yo en Cuba un poco quería parecerme a Bobby Salamanca. Cuando yo empezaba, por la parte humorística, por la parte simpática, por esa cosa genial que tenía. Era un narrador genial, ya también fallecido, pero genial, así es la palabra que le cabe para todo. Y acá uno se da cuenta entonces por la longevidad de Felo, por los años que le dedicó esto, que Felo para mí es el narrador que más juegos de béisbol ha narrado en el mundo. Eso debe estar en el libro de récord Guinness. Seguramente así. Oye, Felo narraba el béisbol de Cuba, se iba después para Venezuela, para Puerto Rico, para México, para República Dominicana, narraba con Bob Canela en la cabalgata. ¿Cuándo descansaba Felo de narrar el béisbol? Cuando tú vas sumando eso, Felo narró hasta pequeñas ligas, las pequeñas ligas de Puerto Rico, y eso lo narró Felo. Debe estar en el Guinness. Una lástima que alguien no haya contabilizado la cantidad de juegos de béisbol de Felo, porque los demás, de alguna manera, tomamos un descansito al año y descansamos y nos tomamos unas vacaciones. Felo no necesitaba vacaciones porque Felo disfrutaba cada juego de béisbol. Ese era su disfrute, sus vacaciones era coger el micrófono. Eso era la vacación. Y fueron dos estilos distintos, el de Bobby Salamanca y el de Felo. Yo he tratado de hacer un híbrido, yo he tratado de crear mi propio estilo, pero tomando algunas cosas de ellos. Pero eso del vozarrón, susurrarle al micrófono y que salga un cañón, como tú bien dijiste, eso, nada más que él. Sí. Realmente eso que mencionas a mí me impresionó. Recuerdo el último Fan Fest de los Marlins, que como dice Fernando, me tuve que acercar para escucharlo, no lo escuchaba bien. Después pongo la grabación para ver qué tal. Bueno, imagínate, el hombre se había comido el show y no me había dado cuenta.
Te voy a contar algo, te voy a contar una anécdota rapidito. Claro. Felo hablaba así, también Sí. fuera del micrófono. Te hablaba muy bajito. No lo oíamos nunca, pero si tú le reclamabas, él se disgustaba, porque él parece que él creía que estaba hablando al micrófono y que se oía amplificado. Pero él en la conversación entre él y tú era igual, y yo a veces tenía que adivinar. Imagínate en el avión, con el ruido del avión, íbamos sentados uno al lado del otro, él me hablaba y yo muchas veces me imaginaba más o menos lo que él decía y le contestaba, porque se disgustaba con eso. Y era por la costumbre, creó ese hábito tan bueno para el micrófono, como es hablar bajito, tú lo sabes, y también tú, Ricardo, que mientras menos tú grites, mientras más bajo le hables al micrófono, más redonda te sale la voz. Cuando tú gritas, vienen los agudos. Cuando tú te emocionas demasiado, vienen los agudos. Y se puede dar emoción y hablar bajo. No es necesario gritar para dar emoción. Gran consejo y gran reflexión. Hoy tenemos en el Camerino TV nada más y nada menos que a Jicky Quintana. Nos estamos dando este gustazo, narrador en español de los Miami Marlins, con el reto de una nueva temporada. Pero Jicky, descríbenos un poco más en detalle ese año en Venezuela, lo que representó y significó para ti. Sé que dejaste buenos amigos allá. Sé que Carlos Feo, por ejemplo, por nombrar a una persona, te guarda admiración, respeto y aprecio, así como otras personas. Pero descríbenos un poco esa etapa y ¿fue allá donde estuvimos cerca de trabajar o dónde fue? Porque comenzaste con ese detalle y quedé un poco pensativo. Te está perdiendo la memoria, mi querido amigo. Sí, voy a tener que tomar una pastillita. Te cuento ahora. Vamos a ir por parte, como diría Jack el Destripador, ¿no? En Venezuela, ciertamente tuve grandes amigos. Yo llegué a Venezuela, un amigo cubano que estaba radicado ahí en Venezuela, tenía amistad con Robinson, era el dueño de esa conglomerado de emisoras que formaban la cadena Super Suave, y me puse en contacto con él y empecé a hacer un programa deportivo, se llama Impacto Deportivo. Impacto 1590 era, ¿no? Me dijiste en el dial, no me acuerdo. Sí, 1590, correcto. Impacto 1590, algo así. Radio Deporte 1590 era. Ok, y entonces yo hacía ese espacio donde me ayudó muchísimo Ramón Corro y me ayudó muchísimo Carlito Feo. Fueron dos de las personas que me ayudaron porque ellos estaban ahí en la emisora y me ayudaron. Y yo voy a confesar algo porque lo he dicho otras veces y no me da pena decirlo. Cuando yo llegué a Venezuela, yo no sabía ni quién era el Gato Galarraga, ni quién era Omar Vizquel. Yo no conocía el deporte de Venezuela, yo casi no conocía las grandes ligas, porque en Cuba no se transmitía eso. De hecho, estaba prohibido eso. Ahora ponen algunos juegos y demás. En aquella época estaba prohibido ver esos juegos. Y yo llegué desconocido y me encontré con el equipo aquel de comentaristas que se la sabían todos, porque Venezuela tiene unos narradores y unos comentaristas de primera línea. No es uno, ni dos, ni 10. No, son muchos de primera línea. Y no voy a mencionar a ninguno en particular para que nadie se ofenda. Mencioné dos que me ayudaron nada más, pero de calidad enorme lo que hay ahí en Venezuela, lo que había en aquella época y lo que todavía existe. Y yo encontrarme aquello en un programa de micrófono abierto era una locura. Yo no sabía cómo yo podía hacer aquello. Entonces eché mano de la ayuda de Corro, eché mano de la ayuda de Carlito Feo y gracias a Dios salimos adelante. Y entonces me propusieron hacer los Tigres de Aragua, que pertenecían a la misma compañía esta, tenían los derechos de transmisión. Y me ofrecieron hacerlo. Allí también me ayudaron muchísimo. Yo recuerdo Carlos Tobar Hostos, el hijo de Carlos Tobar Bracho. Correcto. Y recuerdo Praderita Perdomo. Hermano de Beto Perdomo, sí. De Beto Perdomo. Los tres formamos un trío para narrar. Era una cosa de 3 innings cada uno y cosas así. Pero bueno, lo hicimos bien, me ayudaron muchísimo. Yo tuve que aprenderme rápidamente quién era el Chalao Méndez, quién era Zambrano, en fin, Richard Garcés,
Nombres de esos que tuve que aprenderme y empezar a leer y estudiar y prepararme para salir delante. Si no me hubieran ayudado, yo no hubiera podido hacer aquello. Era un reto demasiado duro para mí. Por eso siempre guardo un gran recuerdo de los colegas de Venezuela, porque me acogieron. Incluso se dio el caso de que alguien que iba a narrar fue sacado del grupo y el hermano de esa persona estaba ahí en el grupo y me decía, tranquilo, el sol sale para todos, ya sabemos que tú no tienes otra fórmula de subsistir que no sea hacer esto. Porque yo me quedé en Venezuela para empezar una nueva vida solo, sin amistades, sin nada, con $400 en el bolsillo. Así empecé yo mi nueva vida ahí en Venezuela. Cuando se me acabara aquello, no sé qué iba a pasar. Esa es la parte de Venezuela. La verdad que fue una experiencia extraordinaria que me obligó a esforzarme muchísimo, a aprender todos los días y sin la ayuda de los colegas no se hubiera podido hacer. Y usted, mi amigo, no sé si lo puedo decir o no. Adelante. Usted no recuerda que yo lo llamé a usted una vez para que usted hiciera una prueba para los Marlins después de la muerte de Felo. Es correcto, sí. Y usted no pudo ir ese día porque usted tenía otro compromiso. Sí. Usted tenía que hacer unos juegos de sprint training y tenía que irse, no sé qué, y no pudo ir ese día de la prueba. Y era la última ocasión. Es correcto. No sé qué hubiera pasado si usted hubiera ido a la prueba. Lo más probable es que estuviéramos trabajando juntos. Bueno, digamos que el destino tal vez nos tenga guardado algo similar, algo mejor, quién sabe, pero sí, doy fe de eso. Tuviste esa gentileza, esa deferencia para con mi persona de hacerme esa llamada, de programar tú mismo el casting que yo iba a efectuar, porque como tú dices, cuando tú llegas con Felo, cuando tú llegaste con Felo era la figura y tú tenías un bagaje de trayectoria y de recorrido, pero estabas llegando a un lugar nuevo. Y yo puedo tener mi bagaje y mi trayectoria en Venezuela con los Leones del Caracas, 27 temporadas y todo lo que sea, pero si hay que someterse a un casting para mostrar que uno está capacitado, pues venga, bienvenido. No, lamentablemente no lo hice, fue justo por un compromiso con IBC de ir era un viernes y ese viernes pautaron ir a una transmisión de un juego de entrenamiento en Júpiter o en Fort Myers, no recuerdo exactamente, y perdí la oportunidad de aquel casting y era ya el último que hacían previo a la temporada para tomar una decisión. Sí, exacto. No era que tuvieras que demostrar nada. Realmente no era ese el motivo. El motivo es que había un grupo y todo el grupo pasó por ese casting. Exacto. Había, si mal no recuerdo, alrededor de 5 personas que todos pasaron por ese casting y entonces el que faltaba eras tú y debías pasar por el mismo sistema que los demás para que no hubiera nadie que dijera, bueno, mira, es que escogieron a Arriaza por tal motivo. No. Tenías que pasar el mismo, eso lo exigió la emisora y bueno, así tenía que ser. Esa es parte de la historia. Y bueno, el hecho es que entró Beto Ferreiro, nuestro queridísimo Beto Ferreiro. Yo la verdad esto nunca lo había hablado en público y creo que muy poco con amigos, pero qué bueno que una persona franca, honesta, como Jiki Quintana, lo trae aquí a la conversación en el Camerino TV, porque fíjate, llega un personaje que todos queremos y apreciamos como Alberto, el Beto Ferreiro, para ser hoy día tu compañero ahí en los Marlins, junto, por supuesto, con José Luis Nápoles, que conforman ese trío hoy día que es tan sólido y de tanta calidad, Jiki. Es un trío muy, muy homogéneo, cada quien se complementa el uno con el otro. ¿Cómo miras hoy día ese formato de trabajo? Me pusiste un tema que no quería haber tocado. Yo no estoy seguro que vamos a hacer un trío este año. Ah, caramba. Es la primera vez que esto sale al aire, o sea que esto es algo que se están enterando ustedes. Para mí es muy lamentable.
No quiero abundar más sobre eso porque no estoy autorizado. Como quieras, Jiki. Y no debo hacerlo. No debo hacerlo porque no estoy autorizado. Pero es muy lamentable si en definitiva faltan unos días ahí, quizás, no sé. Pero para mí sería muy, muy lamentable que el trío se rompiera. Muchas veces en Twitter pusimos todos para uno, uno para todos, y formar ese grupo. A José Luis yo lo conozco hace tiempo. A Beto lo conocí prácticamente con los Marlins. Yo lo había escuchado a él cuando estaba en la emisora deportiva. Algunos pensaron que yo lo recomendé porque había una amistad. No éramos amigos en ese momento, éramos conocidos nada más. Pero después hemos desarrollado también una amistad tremenda. Yo lo considero un hermano. Y en fin, vamos a dejarlo ahí nada más. Pero, sí. Pero a lo mejor no somos un trío. Y lo más que te puedo decir es que lo lamento muchísimo. Claro, y respetamos eso y lamento haber puesto el tema, pero caramba, como he visto en Twitter lo que ustedes han promocionado, claro, y eso que acabas tú de mencionar, uno da por descontado que era lo planteado, pero caramba, uno queda un poquito descolocado con la situación y al final que sea lo mejor posible. Y pasemos a otro tema. Y como oyente también, Fernando, como oyente también, porque como tú decías, es un trío fantástico. Pero sí, pasando de tema, o mejor dicho, volviendo, Jiki, me gustaría saber esa parte, ya nos comentabas de tu año en Venezuela, que fue bastante enriquecedor. ¿Cómo fue esa transición a Estados Unidos, específicamente a Miami? ¿Cómo fue quizás esa toma de decisión de ir ahora a Estados Unidos, donde tú mismo ya lo admitiste, realmente no había nada asegurado? No, la meta mía siempre fue llegar a Estados Unidos. O sea, la idea por la familia que tenía aquí, por ser el Miami, la ciudad cubana más cercana a Estados Unidos, y por todo ese motivo, pues yo creo que casi todos los cubanos queremos venir a Miami. Y esa era la meta. Lo de Venezuela se produjo porque la vida tiene cosas que tú no puedes predecir. Y entonces la oportunidad se dio en Venezuela y yo la aproveché. Pero la idea siempre era venir para Estados Unidos. Dejar Venezuela para mí fue duro también. Había sido enormemente duro dejar Cuba, dejar la familia, todo. Pensar que no los iba a ver más. Incluso hubo miembros de mi familia que no vi más, como mi madre. Nunca la pude ver. Pero bueno, salir de Venezuela para acá también fue duro, porque era venir, lanzarme otra vez al vacío. Tratar de comenzar de nuevo. Aquí tumbos, tuve programas aprobados en distintos lugares, presenté en televisión, presenté en radio, presenté demos, me decían sí, muy bien, pero no se concretaba nada. Y bueno, la situación me obligó a ir a un warehouse y después a ir a un rent-a-car, que además manejábamos una guaguita para recoger personal del hotel, para el aeropuerto, etcétera, etcétera, hasta que se dio una oportunidad en el radio y empecé a aprovecharla. Primero era en una compañía que se llamaba Chao, se convirtió después en Metro, y de ahí dábamos reporte del tránsito, del tiempo, noticias generales, una cosita mínima de deporte, y ahí estuve haciendo cosas. Después empecé en la CMHW, que mencionaba hace un rato Ricardo, ahí hacer también cosas ya más deportivas, ya cosas más ligadas con la noticia, y hasta que se dio una oportunidad, lamentablemente tuvo que ocurrir algo triste para que esa oportunidad surgiera, y es la enfermedad de Ángel Tito Rodríguez, Ángel Miguel Rodríguez, que había sido mi compañero, a quien yo llevé a la televisión en Cuba, lo introduje en la televisión, y que aquí era la pareja en ese momento de Felo Ramírez. Lamentablemente se enfermó, después murió, fue bastante rápido su proceso de la enfermedad, y entonces ahí fue la primera oportunidad que tuve yo de hacer algunos juegos. Era desconocido para el grupo de los Marlins, me conocían los cubanos de mi generación que habían venido de Cuba y que había aquí muchos, pero
pero para la franquicia de los Marlins yo era el gran desconocido, ¿no? Incluso Felo me había escuchado en Venezuela nada más, pero en Cuba no. Pero Felo sí en Venezuela, porque ese año que estuve con los Tigres, Felo estaba con los Leones. Así que éramos par de fieras, pero separados, ¿eh? Uno con los Tigres, el otro con los Leones. Y bueno, me hicieron una prueba, aparentemente gustó, y ya entonces me quedé. El primer año, en la mitad de la temporada, supliendo a Tito cuando estaba con sus problemas de la enfermedad, lamentablemente murió y entonces ya pasé a formar parte del elenco oficialmente el año siguiente, 2001. Sí, tal vez cuando Jiki dice Felo con Leones, sí, estuvo brevemente, no fue una temporada a tiempo completo, pero sí con un amigo común de Felo y de mi persona, Luis Núñez, también cubano, pues bueno, lo llevó al circuito de Leones para que hiciera juegos incidentalmente y obviamente con el respeto a los magallaneros, porque Felo Ramírez fue sí. un emblema de la narración en Venezuela, pero de los navegantes del Magallanes. Solo para hacer después hizo aclaratorio. Después hizo Margarita también. Después hizo Margarita porque lo llevó su amigo Rubén Mijares a hacer unos juegos. Yo creo que él hizo algo con los Tigres también. Con los Tigres de Aragua sí no lo recuerdo, pero es probable, no recuerdo ahora mismo. No. Pero bueno. No lo puedo asegurar. Y tampoco vamos a importunar a los magallaneros que saben que Felo es su emblema histórico de la narración latinoamericana. Trasladándonos al estricto presente, Jiki, al hoy, a los Marlins, desde Derek Jeter, desde la nueva gerencia y el hoy, el equipo que ayer pierde un juego increíble de pretemporada. Hiciste un análisis muy interesante en YouTube de las cosas buenas y malas, y nos vas a hablar también de ese proyecto más adelante en YouTube, de lo que viste bueno y malo ayer. No es más que un juego de exhibición, es un accidente eso del octavo inning, que te hagan 8 o 9 carreras, no sé cuántas fueron, al final pierden en el último inning los Marlins, pero hay una estructura, hay un trabajo, hay un proyecto que parece serio y que parece bien encaminado. ¿Cómo lo aprecias tú, Jiki, que estás adentro y que lo has mirado muy de cerca? Mira, yo nunca he visto un proyecto de los Marlins tan bien estructurado como este de ahora. Si va a dar resultado o no, yo no sé. Yo no lo puedo garantizar. Ni siquiera lo puede garantizar Jeter y el grupo de dirección. Usted hace un proyecto, usted empieza a desarrollarlo pensando que va a triunfar y después vamos a ver qué pasa. Puede triunfar y puede no triunfar. Hay equipos, como ayer le escuché decir a alguien, que estuvieron 50 años haciendo reestructuraciones, como los Cachorros, por ejemplo, y fueron más de 50, ¿no? Pero bueno. Y los Marlins llevan unos cuantos años dando tumbos. Cuando estuvo Jeffrey Loria, no había un camino definido. No había una meta y decir, vamos a caminar por aquí para llegar allá. No. Sino que era una improvisación constante. Como aquel equipo que se hizo cuando la inauguración del estadio. Se hizo un equipo que parecía que se había reforzado, se gastaron un dinero y te dabas cuenta que no es nada. En su momento yo decía, este equipo se ha reforzado con un primer bate, con José Reyes. Ese es el refuerzo ofensivo de este equipo. El de Ose Guillén. Cuando necesitábamos, exactamente, cuando necesitábamos bateadores que trajeran carrera. La filosofía era picheo y juego rápido. Un estadio amplísimo y entonces jugar rápido y tener picheo. Y sí, muy bueno el picheo. Todavía es un porcentaje altísimo de las victorias dependen del picheo, estamos de acuerdo. Pero se necesitaban otras cosas. Ahora los Marlins han comenzado a estructurar desde los cimientos. El edificio estaba muy débil. Decidieron derrumbarlo y comenzar desde los cimientos de la organización. Me parece que era lo que había que hacer. Lo otro era empezar a poner una puntillita por aquí, un clavito por allá. Eso no iba a dar resultado porque eso fue lo que hizo Loria y no dio resultado. Decidieron comenzar desde los cimientos para de verdad hacer un equipo que pueda permanecer en el tiempo aquí en Miami. Yo estaba viendo hoy el contrato de Mookie Betts. 380 millones. Sí, pero se lo dan los Dodgers, que pueden dárselo. Pero Stanton le dieron 325, una franquicia que no se lo podía dar, que era la de los Marlins. ¿Qué pintaba
Stanton con un contrato de 325 millones aquí en Miami. Eso no tenía sentido. Para poner un ejemplo nada más. Fueron otros contratos pésimos que se hicieron por el camino. Y yo ahora veo que hay un proyecto. Yo no puedo, incluso, repito, garantizar que ese proyecto va a triunfar, porque no lo puede garantizar nadie, salvo Dios. Pero por lo menos tiene lógica. Están buscando crear una base, están crear un equipo que pueda mantenerse junto durante tiempo, porque no sea un equipo caro, que esté adecuado a la cantidad de fanáticos que van al estadio de los Marlins, sí, a la cantidad de fanáticos que compran equipos de los Marlins, camisa, gorra, pullover. Es una franquicia en un mercado pequeño. Yo sé que esto desespera a los amigos, no es lo que ellos quieren que uno les diga. Los amigos quieren que uno les diga, no, sí, debían gastarse el dinero. Yo parto del siguiente análisis. Si yo fuera el millonario que pusiera el billete, yo haría lo mismo que están haciendo los Marlins hoy día y no intentaría de otra manera. Claro, claro. Jicky, ya es el tercer año de la reconstrucción, ya van 2 temporadas con más de 100 derrotas. En lo particular, ¿qué esperas para esta temporada de los Marlins en Miami? Ya varios nombres los hemos escuchado año tras año, los de Sixto Sánchez, unos hemos visto, otros no. Sandy Alcántara es uno que ya va para su segunda temporada completa, Pablo López, en fin, hay muchísimos. Afortunadamente, con esta reconstrucción conocemos y hemos seguido de cerca el proceso de las fincas, de las ligas menores, ¿no? Pero ¿qué esperas en lo particular cuando ya tantos muchachos de estos prospectos ya están tocando la puerta para llegar a grandes ligas, como Monte Harrison, por ejemplo, y otros más? ¿Qué esperas de esta temporada de los Marlins? Bueno, esta temporada yo pienso que va a ser una temporada bisagra, entre lo del año pasado y lo del año próximo. Esta va a ser una temporada reducida donde si quieren luchar por la postemporada no pueden estarle dando chance a mucha gente. Van a tener que luchar por ganar cada desafío, por lo menos al inicio, no quitarle esa ilusión a la gente de que los Marlins pudieran estar en la postemporada. Yo veo lagunas en el equipo, por supuesto, todavía, lagunas importantes en el equipo. Veo algunos bateadores, tú mencionabas uno, Monte Harrison, Luis Brinson, etcétera, que se pensó en un momento que iban a llegar lejos y que no han demostrado hasta el momento todavía esa fortaleza. Pero voy más allá, en el picheo. Me contaban siempre que el picheo sobraba en Miami. Vamos a cambiar pitcher y traer bateadores, me decían algunos. Y yo decía, caballero, pero ¿de qué picheo estamos hablando? Si nosotros no tenemos un pitcher seguro que nos garantice 15 victorias. ¿De qué estamos hablando? Nosotros no tenemos un as todavía en la rotación. Después de Joseito Fernández, ¿cuál? Con la muerte de Joseito Fernández se nos fue el as de la rotación. Y no hemos tenido otro. Alcántara puede ser, pero todavía no lo es. Kyle Smith puede ser, no lo es. Pablito. Pablo López puede ser, pero no los. Entonces no tenemos ese picheo que usted ve en otros equipos. Y tampoco es que tengamos el super bullpen, que estos pitchers abridores nos den 5 innings y usted va a resolver con el bullpen. Entonces, yo veo el picheo todavía con muchas lagunas. Yo creo que la ofensiva este año está un poco mejorada, no por lo de ayer, un juego no dice nada. Dieron 4 jonrones, batearon, ¿cuánto fue? 14 hits. Pero no, un juego no dice nada y menos entrenamiento. Pero yo creo que en general la ofensiva va a estar un poco mejorada en relación con los años anteriores. Quizás no lo que querramos, pero en relación con años anteriores sí. Sobre todo si algunas piezas ahí se sueltan a batear como Aguilar, etcétera, y producen, impulsan las carreras. Pero para llegar a ser un equipo en una división tan dura como es el este de la Liga Nacional, un equipo con aspiraciones de ganar la división o de ganar el wild card, todavía yo creo que nos falta un poco. No descarto una temporada pequeña como esta, ojalá, y puedan dar la sorpresa grande y la gran alegría. Pero creo que nos faltan piezas y que demora todavía 1 o 2 temporadas más. Esa es la idea y estoy en esa página. Ser realistas y creer en el proceso.
trust the process, que va en camino y que va bien encaminado. Uno aquí en Miami, uno se involucra con los equipos de la ciudad y uno quiere que a los equipos de la ciudad le vayan bien. Y uno desea que a los Marlins le vaya bien, pero no alterar el proceso. Y esa estrella o ese as de rotación probablemente viene en camino todavía. Probablemente sea este muchacho Max Meyer que firmaron, o Sixto Sánchez, el que trajeron de Filadelfia en el cambio por JT Realmuto. Y a donde voy en ese realismo pragmático que estás planteando, Jicky, es, ¿a ti te gustó el why not us? El por qué no nosotros. ¿No era ponerse un poco de una presión adicional de cara a esta campaña, por más que es distinta, por más que abre algunas posibilidades? A mí no me convenció, a mí me pareció incluso innecesario generar algo así. Bueno, se puede tener varias lecturas de eso, ¿no? Una de las lecturas es que la filosofía de los Marlins debe cambiar y ya está bueno de pensar en que todo es para el año que viene y para el otro año. Y yo creo que es bueno que empiecen a cambiar esa filosofía y pensar ganar ahora y ganar cada juego. Los Marlins tuvieron un manager, y no voy a decir su nombre, pero a mí me era simpático. Me era simpático porque él siempre decía, esto solamente es un juego. Esto solamente es un juego. Y no muevan ese muchachito, no apuren ese muchachito. No voy a decir su nombre, pero fue el que McKeon sustituyó y ganamos la serie mundial, ¿eh? Nada más. ¿Te das cuenta? Cuando llegó McKeon cambió la filosofía. Claro. Sí. Trajeron a Dontrell Willis, subieron a Miguel Cabrera, hicieron los cambios que hacía falta hacer. Y esa persona, que es Tolbert, que era magnífica persona, creo que es una de las personas más decentes que yo conozco, pero tenía una filosofía equivocada con el equipo. Y yo creo que ahora es necesario cambiar esa filosofía. O sea que puede haber, como tú dices, tiene lógica lo que tú planteas, de que eso sea una presión adicional para los muchachos, es verdad. Pero al mismo tiempo puede ser, óigame, ya está bueno de paños tibios, ya muchos de ustedes tienen años en este béisbol y tienen que empezar a dar frutos ya. Y el equipo tiene que empezar a dar frutos ya. Vamos a cambiar la filosofía, vamos a buscar ganar cada juego. Jicky, ha cambiado la filosofía, es decir, ya hablábamos de sí, los cambios de que llegó Derek Jeter en las fincas, en las ligas menores, con los prospectos, pero arriba, a pesar de lo duro que han sido estas 2 temporadas, ¿has percibido algún cambio de algo de esa misma filosofía, ese intangible que venimos hablando? Es muy difícil de apreciar. Yo sé que Mattingly es un manager que le gusta ganar, eso está claro, le gusta ganar. Le gustaba como jugador. Hace poco, por cierto, lo vi jugando en tercera en un juego. Ustedes lo vieron, fabuloso, jugando en tercera base a la zurda. Qué bárbaro. Ese hombre le gusta ganar. Yo sé que no tiene la simpatía de muchos en la población. Nosotros mismos hemos a veces criticado algunas decisiones en el juego en sí, de táctica, de estrategia, pero en la gran figura, en el paisaje total, él quiere ganar y él trata de hacer lo mejor que sabe para ganar. Y yo creo que han movido los coaches también y han reforzado el sistema de coaches precisamente con eso, porque esa es otra parte. Hubo un momento en que en esta franquicia de los Marlins, ni siquiera los coaches que estaban abajo, los que estaban preparando al relevo de los muchachos, tenían altas calificaciones. La finca de los Marlins era una de las últimas en el béisbol. Y no solamente porque no había suficientes figuras, sino también por quienes trabajaban con ellos. Todo eso ha cambiado, por eso uno piensa en que ahora sí estamos en el buen camino y confiemos en eso. Sí, y sientes que Mattingly en el proceso que viven los Marlins es el personaje idóneo, adecuado para enseñar a ganar, más allá de querer ganar ya, es el personaje indicado para, digamos, establecer esa cultura y esa convicción de que se puede ganar más pronto que tarde. No sabría qué decirte, Fernando, porque es lo que tenemos. O sea, no lo estamos comparando con nadie. O sea, no hay otro con quien compararlo. Si tuviéramos a alguien
que se hubiera comentado, mira, vamos a poner a Fernando Arriaza de manager o vamos a poner a Ricardo Montes de Oca de manager, y entonces tú dices, bueno, voy a comparar a Mattingly con ellos dos. No, pero es que no se ha hablado nunca de otro, se ha hablado de él nada más. Y entonces yo no sé si es la figura que puede sacar a los Marlins hacia adelante o si va a quedar junto con el proceso, que va a ser el desarrollador y después vendrá alguien que siga hacia adelante. Yo no sé esa parte. Por supuesto, ellos no la van a decir nunca. Claro. Los Marlins son muy reservados en todos esos comentarios y no lo van a señalar nunca. Así que, como no hay con quién compararlo, yo nada más que digo, él quiere ganar y hace lo que él sabe. Cuando se equivoca, es haciendo lo que él piensa que es mejor para el equipo. Él no quiere perder ningún juego, él no quiere que el equipo luzca mal en ningún juego. Si lo logra o no, ya es otra cosa. Ricardo como que se quedó congelado allí en su imagen. Bueno, sí, parece que tuvimos un pequeño problema técnico. Vamos a esperar a que regrese Ricardo, pero esta grabación continúa. Y Jiki, te quería preguntar sobre lo que asomaste de YouTube, de los análisis que haces, como el que hiciste ayer respecto al primer juego de exhibición de los Marlins, tus otros proyectos del Jiki Quintana, con quien hemos conversado tan gratamente hoy, enfocándonos en tus inicios, en la etapa Venezuela, tu llegada a Miami, los Marlins, pero vaya, eres un hombre con 40 años de trayectoria en los medios, también en televisión como América TV. Sí, un poquito más de 40 años ya, bueno, sí, estoy en América TV todavía, continúo allí, no sé qué va a pasar. Sabemos que la compañía tiene sus problemas, pero está tratando de mantenerse América TV. Yo no estoy haciendo nada en este momento allí, pero sigo con el vínculo. O sea, no me he separado de ellos ni ellos me han separado. No, estamos con el vínculo, pero no estoy trabajando en ningún caso. Ellos están protegiendo a alguna gente del coronavirus y lamentablemente yo estoy en el grupo de riesgo mayor. Y entonces, bueno, me han protegido también en eso, cosa que agradezco muchísimo. Con los Marlins tengo esta temporada por delante, vamos a ver qué nos depara esta temporada y después, bueno, veremos en el futuro qué pasa con el equipo de los Marlins, si puedo seguir haciendo el trabajo, etcétera, etcétera. Y con mi compañía, afortunadamente tengo algunos proyectos, tengo algunos clientes que se han mantenido fieles. Para esta temporada ahora lamentablemente el coronavirus nos ha robado algunos clientes del béisbol porque, por ejemplo, un restaurante no tiene sentido anunciarse claro. En este momento. Claro. Teníamos alguien ya, que no voy a mencionar su nombre ni su compañía, pero lo teníamos ya, que había dicho que sí, que había dado el primer cheque y de pronto esa misma persona, el CEO, pues contrajo el coronavirus y también se cayó el negocio, pero ahí estamos con esos proyectos haciendo publicidad. En lo personal tengo mi cuenta de Twitter. Yo no quería meterme mucho en las redes sociales, me he ido metiendo poco a poco. Es algo que hay que hacer, me doy cuenta que hay que hacer. Y por ejemplo, las redes, bola y corredor debe ser muy satisfactorio para ti, ¿no? Debe llenarte de mucho entusiasmo ese grupo, esa comunidad que han creado alrededor de los Marlins y producto de las redes sociales, ¿no? Sí, ese es de Twitter, ¿no? Porque es el nombre, ¿no? Un día venía yo para el estadio y un carro le dio al mío por detrás. Entonces tuve que parar, esperar que llegara la policía. Felo estaba solo preparándose para el juego y yo no llegaba por teléfono avisando, qué sé yo, hasta que al fin llego y cuando llego y agarro el micrófono, ya para empezar con el himno nacional llegué, dije, bueno, he llegado aquí, bola y corredor. Y alguien dijo, vamos a ponerle al grupo bola y corredor, ahí surgió el nombre. Eso es para Twitter. Y ha funcionado muchísimo. Tengo una cantidad de venezolanos que no te puedes imaginar allí en el grupo, Sí. Muchos cubanos, puertorriqueños, dominicanos, en fin, hasta españoles. Pero de Venezuela es un grupo enorme el que tengo ahí en el grupo bola y corredor.
Y ahora inicié, después de que tanto me dieran y yo estaba negado, inicié ahora este proyecto de YouTube, ligándolo también con Twitter. Le puse al bate con Jiki. Y vamos a empezar a hacer algunas cosas ahí, vamos a ver cómo me lleva el tiempo, qué posibilidades tengo. Pero no quiero solamente limitarme a hacer comentarios. Quiero también hacer algunas entrevistas como esta que haces tú, que hace Ricardo. Quiero diversificar un poco, no solamente que sea de los Marlins, sino que toque otros equipos y otros deportes. Y vamos a ver, poco a poco. Después ya me están insistiendo que entre en Instagram. Y ahorita me verás hasta en Facebook. Y yo sé que no tengo tiempo para tantas cosas, pero bueno. La modernidad, mi querido amigo, nos obliga a todos a meternos un poquito en las redes sociales, ¿no? Oye, Jiki, mencionaste otros deportes. ¿Sigues a otros equipos acá de Miami? El Miami Heat, por ejemplo, no sé, los Panthers en el hockey, los Huracanes. Los Panthers no tanto, voy a serte sincero, pero el Miami Heat sí, me encanta el baloncesto. Incluso, curiosamente, al último partido que jugaron en la temporada regular, fuimos. Ese día fuimos el Beto y yo contra nuestras esposas, estábamos allí en ese último partido. Cuando anunciaron que ya se iba a suspender la temporada, estábamos allí corriendo el riesgo del coronavirus, pero bueno. Me encanta el baloncesto, me encanta. Para mí es mi segundo deporte en preferencia el baloncesto. Me gusta el soccer. Soy aficionado, creo que somos dos en todo Miami, a los Osasuna. Caramba. Ganaron el otro día al Barcelona. No, oígame, no vamos a descender. Exacto. ¿Tú sabes por qué yo empecé a ser de los Osasuna? Ya soy de corazón de los Osasuna, pero empecé a ser de los Osasuna para no ser ni del Real Madrid ni del Barcelona. Sí, porque oye, 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, discutiendo cuál es el mejor equipo y quién es mejor, Messi o Ronaldo. Ahí me resultaba aburrido. Entonces dije, no. Voy a ser de un equipo que no sea nadie, que nadie se meta conmigo, que pueda darme el lujo de perder y no pasa nada. Y entonces cogí a los Osasuna para ser de los Osasuna. Somos dos fanáticos aquí. ¿Quién será el otro? Bueno, y después de más de 40 años de trayectoria, Jiki, ¿qué te falta? ¿Qué sueñas con hacer? Por ejemplo, tal vez te gustaría ver o transmitir, narrar a una Cuba con todos los peloteros cubanos jugando, Aroldis Chapman con Cepeda, ¿cómo se llama? Con la actual figura cubana de la Serie Nacional, que todos confluyen en un mismo equipo y poder transmitir a un solo equipo que represente un país. Tuviera que pasar muchas cosas, y una fundamental para que yo fuera a Cuba a transmitir. Yo me fui de Cuba por cuestiones políticas, queda claro, y para regresar a Cuba tendría que cambiar mucho el sistema de Cuba. Claro que me gustaría, era el sueño de todos. Pues Felo soñaba con eso, por ejemplo, murió sin poderlo ver. A mí me gustaría, por supuesto, volver al estadio que llaman hoy Latinoamericano, el antiguo estadio del Cerro, y narrar ahí, sentarme en mi cabina donde estuve tantos años narrando y volver a hacerlo. Me gustaría, pero insisto, tiene que cambiar mucho el país para que yo dé ese paso. Me gustaría eso, me gustaría volver a narrar una serie mundial de los Marlins, tener otro anillo. Me encantaría muchísimo. Tuve la oportunidad de narrar récords mundiales en Cuba, de atletismo, ligas mundiales de voleibol, donde se coronaron las muchachas del equipo nacional, donde se coronaron los muchachos también. Hice baloncesto, hice voleibol, hice atletismo, boxeo, en fin. Narré hasta un día hockey sobre hielo. De todo había que hacer en Cuba. De todo, había que hacer en Cuba de todo. Y lo hice, y por supuesto uno quiere más y quiere más. Pero una de las cosas que yo quiero ya a la edad que yo tengo y con los años de experiencia, y una de las cosas que le pido a Dios es saber retirarme a tiempo. Eso, se lo pido todos los días.
saber en qué momento debo decir ya, para que no me lo tengan que decir los fanáticos, para que los fanáticos se queden con un buen recuerdo y para que yo me quede con mi conciencia limpia de que no insistí tanto que algunos desearían no irme. ¿Me entiendes? Eso para mí es fundamental. Entre las cosas que me quedan, narrar en una Cuba Libre, narrar una serie mundial, otra de los Marlins, otro título de los Marlins, y retirarme a tiempo. Y con esa sabia reflexión nos quedamos y nos despedimos. Ha sido un verdadero placer, un gustazo el que hemos dado hoy, conociendo un poco más a Jicky Quintana, al hombre de los medios, al narrador de los Marlins, a una figura icónica en el sur de la Florida. Y vaya que ha sido placentero este video. Gracias, Jicky, por darnos esta hora exacta en tu tiempo. Y bueno, mucho éxito. Cuídese, hermano, con respecto a todo lo que está pasando allá afuera y el mayor éxito en esta temporada. Bueno, igual para ti, éxito, Fernando, para Ricardo, para todos los que conforman el grupo. Creo que por ahí está Leandro siempre con ustedes, sí. Que está Villegas, para todo el grupo de ese gran colectivo de venezolanos. Y nada, cuando pase esto, espero que nos podamos comer una hallaca juntos. Ojalá. Y para Navidad tengamos unas hallaquitas de comernos. Yo disfruté mucho la estancia en Venezuela y una de las cosas que me gustaba de verdad eran las Navidades, por el pan con jamón, por las hallacas, por todo el ambiente ese. Y junto con la hallaca, si me invitas a un lomito, pues también te lo agradezco. Se me hizo la boca agua en esta despedida con todos esos manjares que menciona Jicky Quintana. Muchas gracias, amigos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por darle like a nuestros trabajos, por suscribirse y por activar la campanita para que sepan cuando colocamos nuevo contenido. Jicky Quintana hoy en el Camerino TV. Ha sido un gusto. Nos despedimos Ricardo Montes de Oca y Fernando Arreaza. Hasta la próxima.